La producción turca, la cual se ha convertido en el contenido más visto de Netflix en los últimos días, es un remake de la película coreana estrenada hace 7 años. Soy tu amigo Toco de Toco Films y hoy hablaremos de Milagro en la celda 7, 10 diferencias entre la versión original y la turca de Netflix. Cuidado, cuidado, esta es una alerta de spoiler. Milagro en la celda 7 se ha convertido en una de las películas más exitosas de Netflix. El gigante de streaming agregó esta producción turca a su lista de nuevos estrenos e inmediatamente se posicionó dentro del top 10 de los más vistos durante esta época de aislamiento social por el COVID-19. Han sido muchas las personas que han caído rendidas a la historia de un padre con discapacidad intelectual que es separado de su hija y acusado de asesinar a una niña que resulta ser hija de un militar turco. A lo largo de la película, el protagonista debe probar su inocencia para no morir en la horca. Esta película es un remake de la versión original que es de Corea del Sur, pero este no es el primer remake de la cinta subcoreana. En el 2017, India realizó una nueva versión bajo el nombre de Pushpaka Vimana. En 2019, Filipinas hizo lo propio y para el 2020, Indonesia prepara otra película. Pero en este video nos vamos a centrar en las dos películas más exitosas y estamos hablando de la versión original de Corea y la de Turquía. Te vamos a contar las 10 diferencias que existen entre estas dos producciones. ¿Cuál es la diferencia entre ambas películas? 1. El país. Milagro en la celda 7 retrata dos países diferentes, ya que en la película original de 2013 muestra el desorden de la ciudad de Corea del Sur y en el remake del 2020 es una zona rural de Turquía. Esta situación hace la película estrenada en Netflix sea más emotiva. 2. La muerte de la niña. En la versión coreana, la muerte de la niña es más dura, ya que es víctima de abuso sexual y finalmente es asesinada. Y el protagonista es culpado porque estuvo en el lugar de los hechos, al lado del cadáver. En el remake turco es más suave, ya que la niña muere accidentalmente al caer por un río. 3. La mochila. La mochila es el detonante de toda la historia en ambas películas, pero la diferencia es que en la versión de Corea del Sur la imagen es de Sailor Moon y la de Turquía es Heidi. 4. El trabajo del papá de la niña. En la versión turca, el padre de la niña que muere es un militar despiadado, mientras que en la versión coreana es el jefe de la policía, pero en ambas versiones este personaje es un corrupto. 5. La abuela. En la película turca, el papel de la abuela es fundamental, ya que le inyecta mucha emotividad a la historia. Sin embargo, en la versión coreana no existe. 6. El trabajo del protagonista. En la versión original, el protagonista trabaja en un estacionamiento y en el remake del 2020 es un pastor. 7. La inocencia del protagonista. En la versión turca sabemos desde un principio que el protagonista es inocente, pero en la versión original esta se va descubriendo a lo largo de la historia. 8. La hija en la cárcel. En ambas versiones, los compañeros de celda del protagonista meten de contrabando a su hija, pero el detalle es que en la película coreana, la niña se queda a vivir indefinido con su padre en la cárcel. En cambio, la versión turca muestra que la pequeña es descubierta inmediatamente, ya que ella vive con su abuela y si se desaparecía la trama se volvería más compleja. 9. Los compañeros de celda. En la versión de 2013 son solo 5 prisioneros en la celda y en la versión de Netflix son alrededor de 10. Otro de los elementos que se suman a estos personajes es que en Corea los sentenciados pasan sus días fabricando pelotas y en la turca solo pasan sus días sin hacer nada. 10. El final. En la versión turca, todos los amigos de Memo se unen para ayudarlo a escapar de la cárcel y esté junto a su hija. Pero a cambio, uno de los prisioneros se hace pasar por él y decide ir a la horca porque sabe que el protagonista es inocente. En la versión coreana, el protagonista muere a raíz de una sentencia y años después su nombre es limpiado por una apasionada abogada que resulta ser su hija. Y a pesar de que su padre murió hace muchos años atrás, ella no descansó en limpiar su nombre.
Estas fueron las 10 diferencias entre la versión original y la turca de Netflix. Si te gustó este video, dale like, dale a compartir, suscríbete, así nos estarás ayudando a nosotros. Es muy importante, necesitamos de tu ayuda para que este canal crezca. Estas fueron las recomendaciones de hoy.